somos bienvenidos ambos y todos los que nos ven y escuchan o escuchan a una nueva aventura de los juegos que todos jugamos. Sí. A los que les gusta descargar solamente el audio, se van a ir imaginando nuestro body language, ¿no? Sí, El lenguaje corporal y los que nos ven, ¿no? Los que deciden vernos por YouTube o por cualquier otro portal social, ¿no? Nos van a ver y le damos besos. sí. Sí. ¿Dónde está mi cámara? Allá está mi cámara. Besitos para todos. Nos amo, nos Sí, amamos. nos amamos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues podemos hablar hoy sobre el equilibrio o el balance que hay entre las dos polaridades y a la vez el que si nosotros soltamos esa cuestión de la polaridad, podemos ir trascendiendo nuestra forma de ver para verlas ambas sin perturbación y que no nos jale una o la otra, ¿no? Poder mantener ese equilibrio entre ambas. Está bien. Ahora, voy a empezar yo con una preguntita. ¿Existe la diferencia entre polaridad y dualidad? Pues me parece a mí que no, creo que es lo mismo, ¿no? O sea, Es lo mismo. estamos hablando de unas fuerzas o de la misma fuerza que para manifestarse aquí en el plano físico necesita, digamos, o requiere de la polaridad para poderse mover. Y ese movimiento entre las polaridades es el que genera la dualidad, porque ya decir dualidad ya es algo lingüístico que ya tiene que ver con cómo nosotros interpretamos la polaridad, que la polaridad por sí misma no es nada, nada más es una forma de movimiento. Claro, claro. Eh, ¿Qué te parece si yo doy una perspectiva más de ideas orientales, ¿no? De la vieja China, ¿no? Que habla sobre del gran Chi, ¿no? El Tai Chi. Y ese todo, que se llama Tai Chi, tiene dos formas iniciales de manifestarse, que como vos dijiste, esas dos fuerzas, ¿no? Que una la llamaron o la llaman Yin y la otra se llama Yang y que la representaron con ese símbolo que todos conocemos, a los que no, bueno, ahora lo vamos a introducir, ¿no? Claro. Que se llama el Yin y Yang. Entonces, y lo que este concepto, esta idea, ¿no? Dice que estas dos fuerzas están en constante movimiento, que de acuerdo al observador, ¿no? Puede manifestarse a través de miles de formas, infinitas formas, y que en esta percepción de dualidad que tenemos acá, en esta dimensión, eh, es gradual, a veces puede tener hasta exponencial, no es que va vamos a la naturaleza, ¿no? De luna llena, de la luna nueva a la luna llena, no va de un día para el otro, sino que es gradual, ¿no? Y ese es el proceso que esa energía, ¿no? Hacen esa danza entre el yin y el yang, en esta realidad que tenemos acá, ¿no? Sí, Que creamos acá. claro. Y luego entra el humano con su estructura mental o la misma conciencia a través de estarse experimentando de forma humana a interpretar ese movimiento y a llamarle dualidad y a experimentar esa división, pero luego empezó a evaluar esa división, a evaluar el negro, a evaluar el blanco, o a querer quitar la manchita blanca de lo negro, o Sí, viceversa, eliminar la manchita negra de lo tan blanco, ¿no? Y claro. ahí es donde entra y se convierte en tóxico, porque mantener el balance sería ir conociendo ese movimiento, experimentándolo en la vida propia, como está sucediendo todo el día. Y ese balance siempre está siendo restaurado a cada segundo.
si es que somos capaces de verlo y de no quedarnos en la estructura mental que evalúa lo que está sucediendo, ¿no? ¿Vos crees que esa evaluación es hecha por el ego? ¿Vos crees que el ego ahí es protagonista, digamos, de esa evaluación? Porque el ser, yo creo que no le calienta ni si es yin o yang. Sí, El ser es el claro. ser, ¿no? El ser es el tercer ojo, pues la tercera oreja, el equilibrio, o el cristalino que ya no, pues no se va a ir por ninguno de los dos lados, simplemente ve el balance. El software ego sí es el que, digamos, ejecuta las evaluaciones de acuerdo a los programas que tiene ya predeterminados, ¿no? Los que hemos elegido estar de acuerdo con estas cosas. Entonces, de base a esas cosas que estamos de acuerdo, en base a ellas estamos evaluando esa dualidad, ¿no? Ese movimiento, que finalmente solo es un movimiento, ¿no? Y Claro. en esa evaluación se nos escapa, bueno, se va nuestra energía porque hay atención ahí, hay intención, a veces hasta hay palabra y hay acción. Cuando Sí. a lo mejor toda esa energía, si fuera utilizada para percibir el balance, podríamos entrar en acción y tomar una decisión más informada, porque no estaríamos ciegos hacia un lado o el otro, o no estaríamos en resistencia ay, es que este lado lo tiene que estar así y el negro tiene que estar bien negro y no hay nada bueno ahí, ¿no? O sea, Sí, 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 claro, te aceptarlo pues entiendo. como está, balanceado, todo el tiempo. Oh, ahora que me encuentro en esta situación con vos, de decirte que te entiendo, eh, a este punto me gustaría decir y aclarar, hacer como un disclaimer. ¿Cómo se diría eso en castellano? El disclaimer. Una advertencia o lo que sea, ¿no? De que puede que hayan personas de que interpreten lo que nosotros decimos de una forma y otros interpreten de otra forma, ¿no? Acá nosotros no tenemos ninguna, o yo por lo menos no tengo ninguna intención de tratar de convencer a nadie, ¿no? Claro, Es simplemente dar un punto de vista, claro. que es este disclaimer lo vamos a hacer en todos los En todos los videos. programas, claro. ¿Sabes por qué? Porque hay veces que yo, por ejemplo, a mí me encanta ver los videos de los muchachos y las muchachitas. Y hay veces que me atraigo más a ver videos de ciertos temas y no tantos otros. Claro. Así que si hacemos el disclaimer solamente en un video y después hay otras personas que no ven ese video, entonces sería interesante de poner esta acotación en todos los videos, Claro, ¿no? claro. Y aparte que siempre aplica, porque siempre nos estamos enfrentando a nuevas formas de ver las cosas. Tú vas a tener una forma, yo voy a tener otra, posiblemente se complementen o posiblemente sean contradictorias. Y eso nos está pasando siempre a todos. Y si nosotros lo estamos reforzando en cada programa o episodio de estos, estamos realmente haciendo nuevas conexiones, aprovechando la programación neurolingüística, también para que quienes nos ven o escuchan lo estén elaborando en sí mismos y que cuando ellos conversen con otras personas de diferentes temas, haya la posibilidad de, ok, este es un punto de vista, este es otro punto de vista y podemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo o en que nadie posee la verdad, ¿no? Cada quien tiene su versión. Totalmente. Y que también que nadie puede convencer en realidad a nadie de nada, porque cada uno siempre se ha convencido a sí mismo de lo que le va gustando y se convence e investiga o se convence porque escuchó a alguien decir algo, pero uno es el que Claro. siempre se convence. Realmente quienes estemos hablando solo estamos transmitiendo una información, una experiencia, una Claro. interpretación, ¿no? Sí, porque imagínate, ayer estaba viendo un video que decía que hoy estamos en el 28 de agosto del 2015, ¿no? Y la luna llena es mañana y dice que está el sol, perdón, está en Virgo y otros dicen que está en Leo. Así que hay, hay dos o quizás otros, ¿no? Que van a estar diciendo cosas y hay miles de personas que están diciendo miles de cosas, que están exponiendo sus ideas y todos están en su derecho de hacerlo, como lo estamos Exacto, nosotros. exacto. Como ustedes también están en el derecho de discernir qué seleccionar de todas estas ideas, ¿no? Claro, claro, y sobre todo ponerlas a prueba, porque si estamos nosotros aquí exponiéndonos en cuerpo y alma, ¿no?
y queriendo compartir, es para que esto sea puesto a prueba. Porque hay muchos videos y muchas personas que están diciendo cosas o haciendo cosas, pero qué tan dispuestos están a que eso sea puesto a prueba, ¿no? O sea, nosotros no estamos pidiendo que nadie nos crea nada, ¿no? Póngalo a prueba, experimentarlo, ¿no? Y entre todos ir aprendiendo, porque finalmente estamos aquí en una experiencia múltiple precisamente para compartir esos puntos de vista que yo no puedo tener porque no he tenido estas experiencias, pero otra persona no va a tener el de uno porque uno ha tenido otras experiencias. Entonces, ese puede ser el enriquecimiento constante, ¿no? Que vamos a ir teniendo. Sí. Y prometo que en el próximo video el disclaimer va a ser más cortito. Bueno, continuemos con el tema. Habías dicho una palabra que era programación, ¿no? Que serían herramientas para juzgar entre una polaridad y la otra, ¿no? Hay veces que juzgamos mucho esa herramienta de juzgar, ¿cuál se, sí, de clasificación, sí, de juzgar, de ¿no? juicio, claro. De juicio, esa es la palabra, estaba buscando por la palabra juicio, una herramienta de juicio. Entonces, partimos otra vez desde una idea o una, ¿cómo diría? Una meta de juzgar y separar, ¿no? Porque eso es lo que hacen las herramientas de juicio, separar uno de lo otro, esa polaridad de la otra. Pero hay veces de que esas herramientas de juicio tienen su lado positivo, por así llamarlo, o algo que podemos traer para una herramienta no de juicio, pero ya para evolucionar, ¿no? Y desde tu punto de vista, ¿cuáles serían esas herramientas que se pueden utilizar de esas herramientas de juicio que llamamos programación? Sí. Sí. ¿Te acordás la pregunta? Sí, la traigo. Bueno, estamos de vuelta, después del exabrupto. ¿Qué te parece si vos haces la pregunta, formulás la pregunta de lo que entendiste y haces la respuesta directamente? Tu pregunta estaba relacionada a qué herramientas podíamos utilizar con respecto a la cuestión de la evaluación de esa dualidad o polaridad, ¿no? Entonces, lo que estoy pensando yo es que nosotros tenemos, así como tenemos los 5 sentidos externos, ¿no? La vista, el oído, el tacto, el olfato, tenemos los sentidos internos, la imaginación, la capacidad de discernimiento o de evaluación. No es tanto una herramienta, sino que es un poder, es algo que ya somos capaces de hacerlo, ya lo hacemos. Pero hay una delgada línea, puede ser, que nos diferencie entre estar usando el discernimiento para elegir o estar usando el discernimiento solo para obedecer un programa. Entonces, cuando nosotros realizamos una evaluación desde el ego, desde el programa, estamos sesgados hacia un lado porque está todo ese conocimiento, toda esa experiencia previa que dice, es que las cosas van para allá. Y si nosotros usamos el don del discernimiento, o el don, no sé cómo se llame, don, fortaleza, algo que ya el humano es capaz de tenerlo, así como la imaginación, la capacidad de soñar, tenemos la capacidad de darnos cuenta en ese momento que estamos haciendo una evaluación o estamos mirando la situación desde el filtro del software ego, del programa ego. Entonces, vuelvo a usar ese ¿qué software? ¿Y qué programa, no? Claro, porque puede ser un programa juez que está ya teniendo ahí una víctima o alguien a quien salvar, ya se hace un drama que después podemos en otro programa abocarnos porque es el primer juego. Este programa tiene nombre que, digamos, repite un nombre de un libro de Jodorowsky que se llama El juego que todos jugamos, donde jugamos a víctima o victimario o salvador. Entonces, este programa se llama Los juegos que todos jugamos, porque ese es el primer juego con el que comienza el juego del ego, que es o soy víctima de la situación, o soy el malo de la película, o soy el bueno de la película, el que salva al mundo, ¿no? Claro. Entonces, ese juego, si nosotros tenemos ya la capacidad del discernimiento, entonces podemos darnos cuenta que ese proceso de evaluación no necesariamente es discernimiento, es evaluación, es juicio. Entonces podemos ver un poquito más lejos y ver cómo nuestro cerebro, nuestra mente está trabajando de cierta forma porque así la entrenamos o así, pues así nos acostumbramos, nos habituamos a hacerlo dándonos cuenta o no. Y ese realmente es el poder que estamos activando o intentando activar
cuando ponemos la atención en cómo estamos usando nuestra mente, cómo me estoy moviendo a la hora de pensar. ¿Me estoy yendo por el lado negro, por el blanco? ¿Estoy haciendo una evaluación de eso que ya está en balance? Esa sería la pregunta. ¿Qué nos podemos hacer como para cerrar el programa o para todos así lanzarla al aire, ¿no? ¿Desde dónde estoy observando? ¿Estoy observando desde el filtro, desde mi yo ego, mi programa? ¿O estoy intentando observar desde el ser? El que ve desde ese equilibrio y está utilizando su capacidad de discernimiento para evaluar una situación, pero no para enjuiciarla. Y no que el juicio sea malo ni bueno, porque también ahí volveríamos a entrar en la trampa. Pero a veces no te das cuenta que nosotros aplicamos ese rol juez. Claro, pero una cosa es Pero, a través del discernimiento y otra cosa a través de un juicio, porque el juicio tiene que llevar una acusación, una condena sí, y un castigo o una consecuencia. En cambio, el claro, discernimiento solo está usándose para decir, ok, este es un lado, este es el otro, puedo ver cómo se equilibran y tomo la decisión que también va a tener consecuencias, pero ya sin ningún acusado, ningún acusador y ningún castigo. Va a haber consecuencias de cualquier acción, pero entramos en acción no desde el juicio, sí desde una evaluación y sí desde un discernimiento, pero ya partiendo claro. del balance que ve el ser, lo que decíamos de permanecer en el centro y movernos y fluctuamos y experimentamos las dos polaridades como el movimiento que son desde el centro. Bueno, esa es la pregunta, ¿desde dónde lo estamos experimentando? Si desde ese centro del ser o desde el que nomás está poniendo etiquetas a lo que está pasando, ¿no? Sí. Que sería el juicio. Podríamos decir que esa sería la manera óptima de trascender la dualidad, Podría ser que sí, porque estamos porque listos para hacerlo, es decir, ni siquiera hay ningún requisito que cumplir, simplemente es estarse dando cuenta, irlo claro, porque trascendiendo al cada, instante. cada parte de ese todo, cada polaridad, cada lo blanco o lo negro tiene su función, tiene su fuerza, ¿no? Como el que crea, así también como el que destruye. Claro, Pero, y el ser puede darse cuenta de que están los dos presentes. Para que algo nazca, se tiene que romper algo, se destruye algo, se crea algo. Está muriendo algo, sí, están haciendo algo equivalente al mismo momento. Entonces ya sí. nosotros podemos entrar en acción sin ese sesgo, pues. Porque de todas formas vamos a entrar en acción, vamos a tomar decisiones pesadas o difíciles. Va a haber de todo en la vida, pero lo podemos experimentar. ¿Qué te parece si nos contás tu última experiencia en que vos te diste cuenta que, uy, estoy aplicando eso, me estoy dando cuenta de eso y estoy eh, actuando a través de este rol? ¿Cuál fue en tu vida diaria que nos puedas contar que dijiste, estoy haciendo eso? Bueno, el último ejemplo fue cuando se estaba inundando mi casa porque estaba lloviendo demasiado y yo estaba realmente muy cansada, había estado cansada porque hice otras cosas y entonces ya no tenía fuerzas para estar cubeteando, ¿no? Y sacando el agua, pero Sí, sabía dentro que si no lo hacía, aquello se iba a inundar más, o sea que realmente necesitaba sacar fuerzas de quién sabe dónde, ¿no? Y ahí me di cuenta, cuando me estaba observando actuar, vi que yo estaba tranquila y no estaba realmente ni acelerada ni molesta, pero a pesar de que estaba cansada, tenía dolor, ya me dolían los brazos, o sea, estaba el otro lado, la polaridad oscura, digamos, el sí. cansancio, la desesperación de se sigue metiendo el agua y no De deja de verlo llover. como, de verlo como, como algo malo, ¿no? Como Exacto, una no como, desgracia o como exacto, algo exacto, como algo indeseable. Entonces yo me di cuenta, indeseado, sí, sí. que la energía, cuando en Sí, otro momento, muchos momentos previos, se podría haber ido la energía en sentir esa desesperación o esa impotencia que se siente cuando la fuerza de la naturaleza te demuestra que la potencia se mueve de muchas formas. Ahí mismo yo me pude dar cuenta de que esa potencia yo también la estaba recibiendo porque de la nada me salían más energías para seguir jugueteando y logré que no se inundara tanto como la vez anterior, ¿no? Pero era la sensación del balance de esos dos polos. Estaba disfrutándolo raramente y locamente, sentía que podía estar hasta disfrutando de ese momento que en otro momento lo hubiera visto como un momento difícil. Tenía, sí. podía ver ambas cosas pasando. El aprendizaje que eso representaba, si el agua se está metiendo a tu casa también significa algo, hay limpieza, hay claridad, ¿no? Ver el efecto que eso estaba teniendo.
no solo el otro que hoy voy a tener mucho que limpiar, ¿no? Sí. Sino que están los dos. Entonces ya no necesité evaluar un lado o el otro, o hacer un juicio, o sentir culpables, acusados, víctimas, victimarios, no, ni salvar nada, sino simplemente se actúa en el momento, termina de hacerse la actividad y uno queda como bien tranquilo, bien energetizado y no se fugó ninguna energía, no hubo ningún pesar, aun cuando se sintiera dolor o dificultad o impotencia, se vivieron los dos polos y se sintieron ambos y quedó un conjunto de un aprendizaje. Bueno, es la forma en la que lo concibo. Totalmente. Me lo estuve imaginando, estuve imaginándote en esa situación. Y eh, hoy en día, con este tema de los cambios climáticos, creo que mucha gente en el mundo va a estar identificándose con vos en esa situación, porque he visto muchas noticias de inundaciones y desastres producidos por la crecida de ríos y lluvias, ¿no? Así que tal vez esto ayude a que esa venida de agua, ¿no?, tenga una distinta percepción, ¿no?, a eso que normalmente estamos programados a ver, de que es un desastre natural, ¿no? Pero hay algo que viene también para abrazar, ¿no?, desde el lado negativo otra vez, porque no hay ni negativo ni positivo, solamente la misma energía manifestada desde otra polaridad, ¿no? Claro, es la misma energía moviéndose de formas distintas. Y dentro de eso que parece oscuro está lo blanco y dentro de eso blanco está lo oscuro. Y poderlo ver, a mí me da muchísima paz, siento paz cuando veo de esa forma. Yo hace poco tuve en mi vida personal casi parecía la misma experiencia, de que tengo dos perros, ¿no?, que están cambiando de pelaje y tengo la casa llena de pelo de perro. Entonces me digo, ¡ay, dije así! Que tengo que estar limpiando cada rato, ¿no? Pero hace mucho calor, ¿no? ¿Y qué pasa? En ese momento me di cuenta y me acordé de algo que había escuchado una vez, que basura es simplemente materia en el lugar equivocado, ¿no? Entonces, ahora, junto el pelo, el pelaje que sueltan y lo pongo en los árboles, como para mantener húmedo Humedad. alrededor, porque hace tanto calor, estamos con altas temperaturas, que aunque vos le riegues y riegues los árboles, Seca. se secan. Entonces ese pelo lo estoy utilizando como para mantener ahí y no lo vi como basura en ese momento al Claro. pelaje que se están desligando, ¿no? Y de hecho eso Están es lo que desechando. llaman la alquimia, que también en otro momento podemos dedicar un programa entero a eso. La alquimia o la transmutación es cuando haces de algo que antes la evaluación te hubiera dicho, esto es pelo o esto es basura, ¿no? La etiqueta tapa, entonces ya no puedes ver qué hay ahí para desarrollar, ¿no? Y la alquimia es precisamente tomar lo que es, transformarlo y le das otro sentido. Conviertes ese pelo o esa basura ahora en Me una cosa que va a encanta la ayudar a idea ir. esa de la alquimia. Ese es un tema muy interesante, que creo que a muchos les apasiona inclusive. He conocido personas que llegaron al punto de masterizar inclusive el Claro. tema de la alquimia. Así que Oye, pues sí, sería ya interesante. tenemos temas para las próximas sesiones. Sí, y como lo habíamos dicho en el último, ¿no? También si ustedes tienen eh, ideas de temas o curiosidades que quieran que toquemos o quieran colaborar con el programa, estamos abiertos a todo, ¿no? Claro que Todo sí. tipo de idea. Bienvenidos ¿Algo más que todos. quieras agregar? Pues darle las gracias a ti y a todos por esta co-creación Gracias a vos y a y todos. estamos listos para continuar. Bueno, y nos encontramos en la próxima aventura y cerramos esta, porque no sé la verdad por qué, porque me encantaría seguir hasta el amanecer, Sí, pero queremos hacer esta experiencia una experiencia amena, sí, una experiencia de que
una vez que la pruebes, no la quieras dejar más, quieras volver y quieras volver y quieras volver. Sí, Porque es así, una vez que uno prueba algo que le gusta, va agrandándose y agrandándose y agrandándose más ese deseo de querer más, ¿no? Y eso es lo que estamos proponiendo acá, es recordar un conocimiento que ya lo tenemos. claro, que ya todos Recordar, sabemos nada y no más. los vamos a recordar los unos a los otros. Exactamente. Bueno, muchas gracias para todos. Gracias a